Un saludo para todos mis compañeros y la licenciada. Mi tema a exponer ha sido el órgano ejecutivo. Trataré la manera de explicarles qué es el órgano ejecutivo y cómo está compuesto y cuáles son las funciones tales de él, ya que es un órgano que pues, es un poco amplio, pero trataré la manera de que lo entendamos. El órgano ejecutivo. ¿Qué es el órgano ejecutivo? El órgano ejecutivo es aquel que está compuesto por el presidente y el vicepresidente de la República, los ministros de Estado y sus funcionarios dependientes del órgano ejecutivo. Todo eso está establecido en el artículo 150 de la Constitución de la República. Voy a tratar la manera de explicarles cómo está desglosado el órgano ejecutivo. En primer lugar, el órgano ejecutivo está compuesto por el presidente de la República. El presidente de la República es como la máxima autoridad dentro del órgano ejecutivo. Le corresponde a él dirigir y coordinar y controlar las acciones de las secretarías de Estado, hacer algunos nombramientos dentro del órgano ejecutivo y de las dependencias que dependerán del mismo órgano ejecutivo. Todo esto está establecido en el artículo 3 del reglamento interno del órgano ejecutivo, ya que no cabe mencionar que dentro del órgano ejecutivo existe un reglamento interno. Este reglamento interno yo lo estaré mencionando ya que sobre este reglamento se basan algunos nombramientos y algunas funciones dentro de esto. Ok, ¿cuáles son las funciones del presidente de la República? Podríamos decir que las funciones del presidente de la República están establecidas en el artículo 168 de la Constitución, que dice que algunas de las funciones son dirigir las relaciones exteriores que tenga nuestro país con otros países, es una función del presidente de la República. Celebrar tratados y convenciones internacionales, someterlos a ratificación de la Asamblea Legislativa y vigilar por el cumplimiento de esto. También decretar reglamentos que fueren necesarios para facilitar y asegurar la aplicación de las leyes, cuya ejecución le corresponde. También otra función del presidente sería cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República y de los tratados, ya que la Constitución y los tratados sobrevalecen ante cualquier otra ley. Entonces el presidente debe de encargarse que siempre se debe de cumplir todo lo establecido en la Constitución y otra de las funciones sería mantener la soberanía dentro de la República y la integridad del territorio salvadoreño, ya que como todos sabemos pues vivimos en un estado de derecho donde tenemos voto popular, tenemos elecciones populares para nuestros dirigentes, tenemos ciertas leyes que se deben de respetar en la Constitución. Y también otra de las funciones es que el presidente debe de asegurarse que toda ley que se promulgue o toda ley que se cree siempre debe de prevalecer para la armonía social del país, para la armonía y la seguridad ante todo de nuestro país y de todas las personas que formen y sean miembros de nuestra sociedad. Ok, otra de las personas que están compuestas por el órgano ejecutivo es el vicepresidente de la República, que además de las atribuciones que se le establecen en la Constitución de la República, también tiene algunas atribuciones establecidas en el artículo 3 del reglamento interno del órgano ejecutivo. Muchas de estas son que a falta del presidente, pues él suple algunas de las funciones de él y otros asuntos que se le delegan a él. Ok, otras personas que están compuestas por el órgano ejecutivo son el Consejo de Ministros. ¿Quiénes son el Consejo de Ministros? El Consejo de Ministros está compuesto por el presidente de la República, por el vicepresidente de la República y los ministros del Estado, a quienes se les han nombrado, ¿quiénes los nombra? El presidente de la República, claro. Todo esto está establecido en el artículo 21 del reglamento interno. ¿Cuáles son las funciones de los consejos y ministros? Como todos sabemos, dentro de nuestro país existen ministerios de educación, ministerios de turismo, de donde se desglosan todos estos ministerios. Estos se desglosan de ministerios y viceministerios. ¿Quiénes son ellos? Ellos tienen como función especial crear leyes o crear y formar leyes dentro de la formulación y la realización de leyes en la rama de su competencia.
como por ejemplo, Ministerio de Salud, crear leyes que sean en beneficio para una mejor salud. Ministerio de Educación, crear leyes para una mejor educación. Y así, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Trabajo y Prevención Social. Todo esto se desglosa de los ministros y viceministerios. Ok. También parte de esto podemos decir que existen las secretarías de Estado o los ministerios. Dentro de las secretarías, ¿quiénes son las secretarías? Las secretarías son las que se encargan de la gestión de negocios públicos y habrá una serie de secretarías dentro del órgano ejecutivo, que entre ellas se distribuirán diferentes ramas de la administración, según el artículo 159 de la Constitución, que ahí establece cuáles son esas secretarías, que son la Secretaría Jurídica, que se encarga de las cuestiones jurídicas del órgano ejecutivo, Secretaría Privada, de Comercio y de Prensa, de Comunicaciones. Todo lo que son los ministerios, los viceministerios, las secretarías y los ministerios se desglosan del Consejo de Ministros, que están compuestos por el presidente, que son quien nombra a los ministros o viceministros. Otra parte que está compuesta por el órgano ejecutivo son los comisionados presidenciales. ¿Quiénes son los comisionados presidenciales? Son los que nombra el presidente de la República. Estos son nombrados por él, ya que son funcionarios idóneos que le ayudan al presidente en ciertas áreas determinadas, y que se encargan lo asesoran en dichas decisiones que él toma, como por ejemplo, de esto se desglosa los comisionados y subcomisionados para proyectos estratégicos dentro del órgano de la presidencia, para un bien social, claro, para todo el país. También podríamos hablar del gabinete de gobierno, que se encarga de las operaciones del presidente de la República, y los comisionados para proyectos de agua también. Todo esto es estipulado en el artículo 217 del reglamento interno del órgano ejecutivo. Ya por último podríamos dar un resumen que dice que el órgano ejecutivo está compuesto por el presidente de la República, que es la máxima autoridad, vicepresidente, ministros, viceministros, secretarías y ministerios. Gracias.